Bones Presta y bienvenidos a un nuevo capítulo de Axugá en Tamamos. En esta ocasión vamos a hablar del Club Deportivo Tiulla, equipo que pertenece a la parroquia de Tuilla, perteneciente a Llangreu. Fundado en 1952, disputa los 2 partidos en la tercera división, siendo el so feudo el campo del Candín. A principios de la so fundación, fundóse también una xunta pro campo, que fizo, xunto con Duro Feguera, 10 millones en el campo fútbol. En xunetu de 1952, el club inscribióse en la segunda regional de Asturias. Pero no chobre de ese mismo año hay una mancha negra en el club, ya que en mitad de un partido falleció Manuel García Mata, guardameta del conxunto llangreanu. La vida recompensóyoslo y en la temporada 54-55 el club queda campeón de la segunda regional de Asturias. En la temporada 1981-1982 el club consigue el ascenso a regional preferente. Y en la temporada 1987-1988 debutaría en la categoría en la que juega actualmente, la tercera división. Tras una serie de descensos, en la temporada 2004-2005 el club vuelve a tercera división, categoría de la que en xamás, hasta el día de hoy, baixaría. Un doblete histórico fue el conseguido en la temporada 2012-2013, ganando así la Copa Federación a nivel autonómico y proclamándose campeones de la tercera división. Hasta el momento jugó 5 promociones de ascenso, pero en xamás consiguió materializar esas oportunidades, una verdadera pena. Como récord, tiene el mejor puesto en tercera división quedando primero y el peor puesto en la tercera división quedando 19º. La victoria más abultada fuera casa fue en el derbi Unión Popular de Llangreu 0, Tiulla 5. La victoria más abultada en casa fue un 8-1 al Candás Club de Fútbol. Y la derrota más abultada, Real Oviedo 6, Tiulla 0. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Axugá de Pelayo. Vémonos el próximo domingo. Tayueu.